¿Cuál es el monto que establecen o lo establece usted como abogado por los daños? Sí, aproximadamente $12 millones está establecido en la demanda, y nosotros, si es que la justicia ecuatoriana no nos da la razón, acudiremos a las cortes internacionales porque está demostrado el perjuicio que se le ha ocasionado a los agricultores en el caso de la majadita. Claro. Abogado, conocemos que está usted en la defensa del caso La Majadita, un caso muy conocido acá en el Ecuador, sobre todo en la provincia del Guayas. Es un caso que también ha perjudicado a muchas familias que se tomaron los nombres, unos 4 o 5 días avivatos, tomaron los nombres de campesinos, de agricultores, de gente humilde para perjudicarlos y llevarse el dinero. ¿Cómo está ese caso, doctor? Buenas tardes. Sí, muchísimas gracias, muy buenas tardes. El caso de La Majadita, que es un caso ya bien conocido, ya la justicia constitucional a través de la Corte Constitucional le dio la razón a los agricultores, a los perjudicados, que son 250 familias, y la Corte dispuso, entre tantas cosas, en garantía de los derechos de los ciudadanos, dispuso que se los elimine a ellos como deudores morosos que constaban en el sistema financiero del Banco Nacional de Fomento, de Ban Ecuador, de la Central de Riesgo, del Ministerio de Trabajo, porque también tenían impedimentos para ejercer cargos públicos, y también dispuso que se les hagan las disculpas públicas. Sin embargo, también se dispuso que se les emita un certificado bancario de no adeudar al Banco Nacional de Fomento. Sin embargo, a pesar de todo aquello, la Corte Constitucional, a mi criterio, de manera errada, omitiendo su responsabilidad o su obligación de emitir o disponer una reparación integral en cuanto a la compensación, no lo hizo. Sin embargo, dejó una puerta abierta porque en su resolución dispone que ellos no ordenan la reparación integral en cuanto a la compensación, pero que dejaban la puerta abierta para que los perjudicados presenten las acciones pertinentes. Ahora, para recordar el tema y la gente que no está muy sintonizada con el caso, ¿cómo se origina este problema? ¿Cómo fue el modelo del perjuicio? Sí, esto surge en el año 2009, en la cual, por una política pública de darle créditos a asociaciones del agroecuatoriano. Un grupo de agricultores se asociaron y crearon una preasociación denominada La Majadita, porque el sector donde quedan las tierras de estos agricultores se denomina La Majadita. Ellos comparecieron al Banco Nacional de Fomento a solicitar un crédito de casi 5 millones para la producción de maracuyá. El proyecto era para producción de maracuyá. El Banco Nacional de Fomento les otorgó el crédito, pero el mismo día que se les depositó en las cuentas de ahorro de cada uno de ellos los valores que le correspondía, ese mismo día se da la orden de que esos valores sean congelados, y al siguiente día dan la orden de que esos valores que estaban en las cuentas de ahorro de cada uno de ellos sean transferidos al fideicomiso de la fiduciaria del Pacífico. Es decir, ellos les depositaron los valores, nunca pudieron coger ni un solo centavo. Esta fiduciaria, a través de sus funcionarios y en contubernio con los funcionarios del Banco Nacional de Fomento en ese entonces, hoy en liquidación, dilapidaron esos rubros, esos valores. ¿En cuánto llegó el monto, doctor? O sea, todos los casi 5 millones de dólares, cuestiones con sobreprecios, por ejemplo, una estaca que valía como 50 centavos a $1, ellos ponían $10 y así, eso por ponerle un ejemplo. O sea, en sí, los 5 millones de dólares ellos los dilapidaron. Ahora, pero lo lamentable fue que, como se los depositó en las cuentas de ahorros de cada uno de los agricultores, ellos son los que quedaron con la deuda. Ahora, los responsables de todo este plan maquiavélico están encarcelados.
los exfuncionarios del banco que fueron condenados y sentenciados a 8 años de pena privativa de libertad y de que sean ellos los que paguen los casi 5 millones de dólares, se encuentran en la actualidad prófugos de la justicia. Sin embargo, el Banco Nacional de Fomento, quien es que debería hacer todas las diligencias para que se ejecute esta sentencia del Tribunal Penal que ordenó ya la captura de ellos, pero el banco, en vez, y es lo que justamente nosotros solicitábamos al banco, que no nos persigan a nosotros porque ya existe una sentencia penal que dice quiénes son los culpables, a quiénes los deben de perseguir. ¿Por qué nos siguen persiguiendo a nosotros? Claro. Si lo que deberían hacer ustedes es comparecer al Tribunal Penal y solicitar que los persigan a ellos, que los emitan a través de oficios a la Interpol para que donde los encuentren, los traigan y cumplan la pena de 8 años y que paguen los casi 5 millones de dólares. O sea, lo que usted no quiere decir es que las personas que, a pesar que tienen una sentencia favorable, o sea, los perjudicados que eran o que fueron, que aún sí, así el banco los venía persiguiendo. Por supuesto. Cada vez y cuando les oficiaba, les notificaba de que tenían el juicio coactivo, los mandaba a la central de riesgo, los mandaba al Ministerio de Trabajo para impedimentos. Hubieron algunos compañeros que por ahí lograron ir a la universidad, se graduaron de profesores, querían ir a dar clases a una escuela rural, concursaban, ganaban el concurso. Cuando los iban a posesionar, le decían, ya traigan, vamos a verificar. Ah, no, usted sale que tiene impedimento para ejercer cargos públicos porque debe, en el caso de la majadita, fuera. O sea, se le vulneraron sus derechos constitucionales a la mayoría de compañeros porque ellos, como constaban como morosos, no pudieron sacar otro crédito, se quedaron sin poder trabajar la tierra, que es su único sustento, no pudieron hacer otro crédito, tampoco podían sacar ni siquiera una plancha, una nevera, una cocina. Bloqueados totalmente, financiero por todos lados, y fueron más de una década de perjuicio. Y por esta razón es que solicitamos a la Corte Constitucional que disponga la compensación por estos años de perjuicio. Sin embargo, ella no lo hizo, pero ahora en la actualidad hemos presentado ya una acción contenciosa administrativa solicitando la indemnización por todos los años de perjuicios. ¿Quién debe asumir ahí ese monto de la indemnización? En principio, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley, es el Estado quien debe cancelar los valores del perjuicio. ¿Cuánto es el monto que propone usted? El perjuicio fue de 5 millones de dólares. Ya. Y esto, en principio, tendría que cancelarlo el Estado y posteriormente el Estado perseguir a los que verdaderamente fueron los responsables de este perjuicio. ¿Ya canceló el Estado los 5 millones? No, estamos en proceso, hemos presentado la demanda, ya está aceptada a trámite, estamos esperando que se cite a los demandados, ellos tendrán que comparecer, nos convocarán a audiencia, nosotros vamos a presentar nuestros argumentos y esperamos y tenemos toda la fe de que la justicia nos va a dar la razón y se va a disponer el pago de indemnización por todos los años de perjuicio. La parte humana, en estos años de lucha, una década, ¿cuántos han fallecido? ¿Cuántos terminaron enfermándose gravemente? Porque este es un problema psicológico de saber que encima de que estoy endeudado y quiero trabajar para ver si así pagando la deuda, aunque no soy el culpable, resulta que cuando voy a trabajar o ya me dan una propuesta, me dan una oportunidad, se cae porque estaba en el sistema financiero como deudor. ¿Cuántas personas se enfermaron o ya han fallecido? Sí, hay bastantes compañeros que ya han fallecido y la mayoría se les afectó psicológicamente, patrimonialmente, y es lo que hemos establecido en la demanda con pruebas documental y también prueba testimonial que se practicarán en la audiencia de preliminar y en la audiencia de juicio, demostrando todo el perjuicio que a ellos se les ha ocasionado, porque como le digo, algunos compañeros concursaron, no pudieron trabajar. El resto de compañeros tampoco pudieron trabajar porque su único sustento, la única forma como ellos tienen para poder hacer dinero es a través de la agricultura, no pudieron acceder a otro crédito y ellos se les perjudicó también porque se mentalizaron o visionaron
que con ese crédito ellos iban a trabajar la tierra, iban a tener el sustento para ellos y para su familia, pero esa proyección de vida que tuvieron se vio perjudicada porque nunca recibieron un solo centavo. Claro. Es decir, el perjuicio es grande. Claro, usted me decía que también, aparte de los funcionarios del banco, existen personas particulares que también se prestaron para armar este complot en perjuicio. ¿Esas personas también pagaron cárcel o no? Sí, uno de ellos ya pagó su pena y era 8 años, pero creo que con esto de los beneficios que da el Estado de los regímenes semiabiertos, abiertos, creo que me imagino que se benefició y tengo entendido ha salido, ya cumplió un porcentaje de su pena y en la actualidad está fuera, pero solamente uno es el que ha cumplido su pena privativa de libertad. Sí, pero de los particulares, ¿cuánto eran? Creo que dos, de los cuales uno sí pagó su pena privativa de libertad, un porcentaje, tengo entendido que ahora está fuera, pero tampoco ha pagado lo que se le dispuso, que son casi $500,000 por sentenciado. Bueno, me decía usted algo de la demanda, que hay personas que están apareciendo y se están sumando a esta idea de que sean partícipes de una indemnización. ¿Cómo está ese proceso? Sí, nosotros, bueno, los perjudicados son 250. Hasta la actualidad son 5 grupos los que han presentado demanda, han salido de la deuda, que son aproximadamente de 200 compañeros. El día de hoy hemos presentado una nueva demanda de un grupo de compañeros con los cuales se completa los 200, que son 10 compañeros que están compareciendo a demandar para ellos recién salir de la deuda. Es decir, todavía hay aproximadamente 50 compañeros que todavía están con las deudas. Y eso también es un perjuicio porque aparte de que estos 50 todavía constan como deudores, lo lamentable es que cuando ellos accedieron al crédito fue deuda cruzada. Es decir, yo era su garante y usted era el garante de él, y él era mi garante, es decir, yo pude ya haber salido de la deuda, pero si mi garante todavía está con la deuda dentro de los 50, yo todavía continuaré o el que yo le fui garante, todavía no sale de la deuda, yo todavía, no en calidad de deudor principal, pero sí deudor solidario, a través de la garantía que yo di, todavía sigo contando como deudor. Eso es lo lamentable también. Ya hay un grupo que están considerados que salieron de esa lista negra. ¿Cómo es que pueden seguir otros en la lista negra? Si la sentencia es para todos los perjudicados. No, la sentencia de la Corte Constitucional fue solamente para los compañeros que comparecieron en la acción de habeas data, en la primera instancia, en la segunda instancia, y la Corte dijo, estos compañeros son los que a los que se les debe beneficiar y sacarlos de la deuda. El resto todavía, ellos tendrán que cada quien presentar su demanda, como en efecto así se lo ha hecho. Ese fue el primer grupo, luego vino el segundo, el tercero, el cuarto, y hoy que ha sido el quinto grupo, que hemos presentado una demanda de una acción de habeas data para que la justicia, en virtud de la sentencia de la Corte Constitucional, disponga que se los elimine también de la deuda. ¿Cuántas personas se han sumado para que lo eliminen de esa lista negra? Me refiero de los que se han ido sumando recién. Ya, en principio fueron 135 y en la actualidad van 200, es decir, como 65 compañeros se han ido sumando poco a poco por grupos, 10, 30, 20. Claro. Bien. Usted me decía de la deuda que una vez que fallece la persona que estaba en la lista negra, ¿la deuda muere o esa deuda el banco pretendía trasladarla a un familiar? Sí, o sea, la ley establece que una forma de extinguir una obligación es la muerte, o sea, es decir, si un compañero llegó a fallecer, ya esa deuda está extinguida. Pero para salir de la deuda, obviamente el banco no tiene el conocimiento de que ha fallecido tal compañero, es decir, sus familiares son los que deberían hacer conocer eso a través de un certificado de defunción. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.